porque ahora sí, ustedes no lo saben, pero nos costó un trabajo conectarnos el día de hoy. ¿Por qué? No lo sé. Amigo José Luis García, Hola, hola. bienvenido al Defensor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Perfecto. A todos ustedes que están ahí, o a los que llegan a estar, a los dos conectados, díganos si se escucha bien, se ve bien, por favor, porque estamos traumados actualmente con esto de la tecnología. ¿Nos ganó? Nos ganó. ¿O nos está ganando? No, yo creo que ya estuvo. ¿Sí? Sí, ya está. Ok. A ver, somos así. Estoy A levantando la ver. mano. Estamos con un retrasito leve, pero estamos todo bien. Ahora sí, amigo. Ahora sí, amigo. Claro que ¿Ya? sí. Ya vamos a darle. Comentamos hace rato que ya queremos hacer esta plática. Ya tenemos ahí Ya teníamos rato. un ratito queriéndola hacer. Y se combinó o se dio la suerte, o mala suerte, de la reforma de la ley de amparo. Pero bueno, antes de empezar con los temas complejos, difíciles ¿Escabrosos? y escabrosos, Ajá. me gustaría que nos platicaras un poco de ti, quién eres, a qué te dedicas y dónde te encontramos. Claro que sí, muchas gracias. Sí, mi nombre es José Luis García y me dedico desde hace ya varios años, tengo aproximadamente 17 años dedicándome al litigio en la materia fiscal y constitucional. Y combino esa actividad con la docencia. Soy profesor de la Universidad de las Américas desde hace ya varios años también. Y pues es algo que me he dedicado. Y digo, algo que platicábamos al inicio es como por qué tendríamos que hablar de estos temas escabrosos como tú mencionas. Y es que te había platicado que a mí en lo personal, dedicándome a esta materia, me había parecido importante que pudieras compartir o que pudiéramos compartir con las personas que te escuchan pues estas preocupaciones, a lo mejor a lo mejor alguien más las pudiera compartir con relación a la ley de amparo y las modificaciones o las iniciativas para reformas a Código Fiscal de la Federación y las implicaciones que tiene en específico para aquellos que litigan la materia fiscal. Ok, vaya, ya empezaste duro con el tema, ¿eh? Sí, bueno, pues ya lo vamos como anunciando, ¿no? Un poquito, No, ¿de qué un se va a poco. tratar el rollo? Sí, fíjate que ahorita se ha puesto se ha desatado un sinnúmero pues de quejas, ¿no? Vamos a manejarlo desde ese momento así. Y hay gente muy alarmista, o sea, de que se está perdiendo el Estado de Derecho, ya hicieron una porquería con la ley de amparo, o sea, hay cosas que realmente, que la población propiamente, el ciudadano de a pie, el que no se dedica a esto, el que no le interesa mucho el tema, porque no es porque no deba, sino que no es parte de su día a día, pues sí, cuando le sale un video en TikTok y le dice, oye, vamos de mal en peor, donde le dicen, vamos a tener una situación ya muy compleja para defendernos, te están quitando el amparo. Ya, o sea, Qué duro, ¿verdad? ya llegan a una cosa, pues sí, extremista, ¿no? Yo considero, te voy a dar mi punto de vista Sí. antes y muy sencillo, aquí es como, híjole, como un chisme, ¿no? O sea, que llega alguien y empieza, que va corriendo alguien y todo el mundo empieza a correr. Oye, ¿por qué estamos corriendo? No, pues porque llegó y que empezó a correr. Aquí yo siento que es algo parecido, digo, no toda la reforma es malo, o sea, no todo es pésimo. Ojo, no defiendo nada, pero nos toca, con ese tipo de situaciones, nos toca trabajar. O sea, de nada sirve que nos quejemos y que nos echemos la bronca si es algo con lo que tenemos que trabajar y tenemos que ver cómo beneficiar a nuestro cliente, ¿no? Claro, claro, ¿No? eso es importante. Y guiarlo, ¿no? O no sé, ¿tú qué opinas? Sí, es correcto. En inicio, digo, comparto la idea en la que la iniciativa de reforma, en específico la ley de amparo, no es todo mala. Por supuesto, tiene varias cosas buenas, como por ejemplo el tratar de hacer más cortos los plazos, el tratar que, por ejemplo, la justicia digital también sea para las autoridades y acortar muchísimo esos plazos que en ocasiones se alargan de manera
pues, inexplicable por la necesidad de notificar de forma personal a las autoridades responsables. Esa parte me parece muy, muy buena, ¿no? Me parece bueno también el que se pongan ya plazos para que los tribunales puedan o tengan la obligación de emitir sus resoluciones en un plazo determinado. Perdón, amigo, sí me gustaría mucho que tocas un punto muy importante, que es la cuestión digital. Es correcto. ¿Por qué es importante ese nuevo punto que se está abordando en esta reforma? Porque es importante, creo yo, esencialmente porque beneficia al justiciable en el sentido de que las resoluciones serán más ágiles. Vamos a poner un ejemplo en un acto que tú quisieras impugnar a través del juicio de amparo y que tengas a lo mejor 10 autoridades responsables que quieras llamar al juicio. Como se maneja actualmente, tú, si estás de alguna manera ya en el ambiente digital y pretendes presentar tu demanda de amparo a través de esa vía, lo puedes hacer sin ningún problema. La verdad es que es una maravilla cómo funciona en la página del Poder Judicial Federal, el portal de justicia, en línea, digamos. Es una maravilla, tú lo presentas, no tienes ningún problema para hacerlo, pero hoy día las notificaciones que se deban hacer a esas 10 autoridades que tú señalaste como responsables, todavía las hacen, según lo que establece la ley, a través de oficios. Ok. ¿Sí? Entonces, pues hay ocasiones a lo mejor en lo que notifican a todas las autoridades que tú señalaste, pues ya pasaron a lo mejor un mes y medio, 2 meses, y ha habido casos en donde se alarga hasta 3 meses para poder notificar a todas las autoridades responsables. Y eso implica que se difieran las audiencias, ¿no? Por supuesto. Y que se vayan atrasando todo el procedimiento, ya lo que puede ser muy... Más ágil. Más ágil. Más ágil, ¿no? por supuesto. Esa parte, digamos, sin duda, yo creo que sería muy complicado encontrar a alguien que piense que esté en contra. Que esté en contra, que no beneficie. Que no beneficie. Por supuesto, ya hablando, digamos, de manera más general respecto de la reforma a la ley de amparo, que creo yo que es lo que más ha llamado la atención, es esta modificación o reforma al artículo 5º, ley de amparo, que de alguna manera se ha dicho, yo coincido, que limita un poquito esta institución denominada el interés legítimo, o la posibilidad de que personas sin necesidad de acreditar un interés jurídico específico en un asunto pudieran acudir al juicio de amparo, y creo yo que es lo que ha llamado más la atención, lo que se está señalando más en las redes sociales respecto de esta limitante de alguna manera que se está dando al interés legítimo. Ahora, el alarmarnos tanto como mencionabas, a lo mejor no es así, porque lo que está ocurriendo es que regresamos un poco a los orígenes del juicio de amparo. El juicio de amparo, desde ya cuando nació, digamos, en 1840, y en la primera Constitución Federal en la que se consideró, y de ahí para adelante, pues eran la protección de intereses individuales, efectivamente, digamos, en los ejemplos clásicos que podemos considerar, y así como se les pudiera explicar en clase a los alumnos, estaba destinado, por ejemplo, casos que hasta en libros está, por ejemplo, que una persona había sido sentenciada a muerte por fusilamiento. Y en esos casos, esa persona, de forma individual, pues, promovía su juicio de amparo y podía obtener una suspensión, que efectivamente es, digamos, parte esencial del juicio de amparo. Es la parte muy, muy importante, considero yo, el que pueda tener esa suspensión. Perdón, yo creo que si le quitas la suspensión al juicio de amparo, pues ya que te queda. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, digo, es muy complicado. Como tal, o sea, el acto que quieres reclamar, por ejemplo, en este asunto práctico o didáctico que estás manejando, es, pues sería la vida, ¿no? De la persona. Si se ejecuta, si no hay una suspensión, no hubiera una suspensión, pues muere. Se pierde la materia del juicio. Y después dices, perdónanos. Sí. La autoridad que te había sentenciado a tu pena de muerte estaba equivocada. Digo, ese es un ejemplo muy bueno para entenderlo, sí. para entender qué es la suspensión. ¿Qué es la suspensión? Pero regresando un poquito a lo relativo a lo que es el interés legítimo, te digo, en un inicio, pues era propiamente el juicio de amparo para protección de derechos individuales.
Fue con la reforma en junio de 2011 que se modificó esta posibilidad y el avance que ha tenido en la doctrina jurisprudencial que, bueno, fue delimitando cómo se debía entender este interés legítimo. Entonces, mi parecer es que esta reacción a través de la iniciativa de reforma, pues es precisamente esa necesidad, creo yo, de proteger, por ejemplo, obras públicas importantes para el gobierno y que a través de la promoción de juicios de amparo, alegando un interés legítimo, pues se habían obtenido, o se había promovido el juicio y se había incluso obtenido suspensiones, que, por ejemplo, pues no permitían el avance de esas obras que se habían iniciado. Entonces, creo yo que digamos el origen de estas modificaciones pues tiene que ver precisamente con esa necesidad del gobierno, con esa inquietud del gobierno de proteger esas obras que para ellos son importantes. Sí, y que realmente, pues, por ejemplo, una de las obras que siguió fue el Tren Maya, ¿no? Es correcto. O sea, ese no le hicieron, llovieron amparos. Llovieron amparos, incluso pues, se siguieron, que pues, fue también motivo, y creo yo que también es el motivo precisamente para la modificación en materia de suspensiones, el que se solicitara o se presentara la iniciativa considerando o limitando la posibilidad de emitir ese tipo de suspensiones que pararan las obras por pues, la presentación de juicios de amparo, por la obtención de suspensiones que paraban una obra, aunque aún no se resolvieran los asuntos. Creo yo que mucho tiene que ver con esa situación. Creo yo que de forma general, la iniciativa de reforma a la ley de amparo, pues trae como inmersa, incluso se menciona de alguna manera no tan clara en la exposición de motivos de la iniciativa, pero finalmente yo lo tengo muy claro, de los temas que quisiera platicar contigo en relación con la materia fiscal. Bueno, en principio con relación a las suspensiones, al interés legítimo, bueno, se ve que hubo problemas en específico como los que te menciono, la necesidad de tener que suspender obras precisamente por la obtención de suspensiones en el juicio de amparo. Y otro relativo a la materia fiscal, bueno, pues estos temas que se han tocado en redes sociales, en televisión incluso, de personas en específico que tienen adeudos fiscales y que al paso del tiempo no han podido cobrarles esos créditos fiscales. ¿Por qué? Pues porque han ejercido los medios de defensa que tienen a su alcance, han estado manejando las garantías del interés fiscal de la manera en que hoy día la legislación tributaria lo permite, pero pues no han permitido que se cobren esos créditos, en específico, insisto, un tema de un dueño de una televisora, ¿sí? Ricardo Salinas Pliego. Que le tienen, que como que va hasta dirigido un poco, pues, en el sentido de cómo acotar la posibilidad de aquellas personas que en su momento tienen créditos fiscales firmes, pues ya les puedan cobrar. Pues. Entonces creo que van dirigidas mucho a esos aspectos. Sí, fíjate que, bueno, uno realmente pues, yo creo que va muy enfocado a la recaudación, evidentemente, y sí, efectivamente, yo creo que a empresarios como él o como muchos otros más que tienen adeudos muy grandes, les sale mejor pagarles a los abogados, al despacho, porque ahí también litigan despachos muy grandes. Es correcto. O sea, no es el abogado de a pie. Ahí son despachos muy grandes, los cuales lo que van a hacer es retardar más el procedimiento justamente para que no paguen en ese tiempo que le están cobrando, ¿no? Sí, muchas de las veces, digamos, el empresario, el contribuyente, pues tiene la intención o lo menciona directamente con los abogados, ¿sabes qué? Pues yo necesito ganar el asunto o al menos tener un plazo para yo poder tener la posibilidad de en algún momento poder pagar esas cantidades que se me determinaron. Entonces, sí es común, digamos, es común que se pretenda el que se vaya alargando los juicios y efectivamente, digamos, incluso lo dice en las iniciativas de las modificaciones al Código Fiscal de la Federación en específico, el que se ha identificado que hay estrategias que lo que pretenden, estrategias
de despachos que lo que pretenden es alargar lo más posible el que el gobierno pueda hacer el cobro de esos créditos fiscales. Ese es la clásica, el chicaneo, ¿no? Exactamente. Chicaneo que le decimos, bueno, es una palabra muy de abogados. Muy de largot. De largot, pero no sé, realmente no sé exactamente de dónde viene. Ajá. Pero bueno, ese es el alargar el procedimiento, aunque no tengan la razón, lo alargas. Bueno, aquí ir entendiendo lo acabas de manejar, lo acabas de decir, o sea, es una ley, es una reforma a la ley de amparo, pero que también hay reformas a leyes secundarias. Es correcto, digo, medio raro, así más o menos se dan los tiempos. El 8 de septiembre se presenta con el paquete económico la iniciativa de reforma a varias leyes, ley de ingresos, al Código Fiscal de la Federación, a varias leyes en materia fiscal. Y luego eso ocurre el 8 de septiembre y el 15 de septiembre ingresa la iniciativa de reforma a ley de amparo, que también pretende la reforma a un artículo en específico del Código Fiscal de la Federación, que es el 124, y también pretende la modificación del artículo 3º de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Ya con esa denominación, porque previamente hubo una iniciativa para reformar el nombre. Hoy día todavía en las leyes, en algunas leyes aparece el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces ya lo corrigieron el nombre y pues ahora, insisto, en la iniciativa presentada el 15 de septiembre se pretende la modificación de estos 3 ordenamientos que te menciono. Entonces no solo es, digamos, ley de amparo, sino que está, ya viéndolo el aspecto fiscal, está por varios vías tratando de acotar la posibilidad de las personas, en específico de aquellas que ya litigaron su asunto y lo perdieron, que ya no tengan más elementos para poder seguir peleando, y si ya perdieron, intenten o vean la manera de pagar los créditos fiscales. Eso es muy, bueno, chorro de información, y eso es algo en lo que nos vamos a enfocar ahorita en nuestra plática, ¿no? Que la parte fiscal, realmente lo que viene afectando y lo que viene importándonos ahorita para toda esta charla. Hablan también de las cuentas congeladas, hablan del término para que ya no puedan seguir peleando más, o sea, ya llegue a un tope, precisamente la defensa, pues prácticamente la defensa del entonces aquí es nosotros cómo nos va a afectar. Digo, vamos con el ciudadano de pie, cómo le va a afectar esta reforma y esta cuestión, esta implicación fiscal con la reforma de la ley de amparo. Correcto, claro que sí. De entrada te platico que yo le veo, digamos, dos puntos que pudieran compartir tanto la iniciativa de reforma al Código Fiscal como la iniciativa de reforma a la ley de amparo, y es que efectivamente se vislumbra una necesidad del gobierno precisamente de poder tener recursos en un corto plazo. Es decir, si bien se están agilizando los juicios, sabes que te quieres pelear, quieres promover los medios de defensa a tu alcance, los vamos a agilizar, los hacemos rápidos, pero si pierdes, necesito que ya me pagues, o sea, ya no quiero que lo estés alargando. Entonces es algo que yo vislumbro como mensaje, digamos, que se tienen en estas dos iniciativas de reforma. Ahora, yo te propongo, nos ubiquemos en algún ejemplo de cómo es que afecta, para quién va dirigido estas modificaciones a la ley de amparo y al Código Fiscal de la Federación. Vamos a ubicarnos en una persona, como dices tú, de a pie. Una persona que, por ejemplo, se dedica a comercializar tenis, ¿vale? Pero tributa en el régimen de actividad empresarial, ¿sí? Y por cualquier motivo, por el motivo que sea, porque pues, son facultades que tiene la autoridad, decide el SAT, ¿sí?, iniciar facultades de comprobación a través, por ejemplo, de una revisión de gabinete. Esa revisión de gabinete es cuando te solicitan a través de oficios que les entregues tu contabilidad para la revisión de las obligaciones de un ejercicio en específico.
Esas facultades de comprobación pueden durar hasta 12 meses, en lo que revisan efectivamente cómo cumpliste con tus obligaciones, y al concluir esos 12 meses, ¿sí? Ellos, después de la conclusión, tienen 6 meses para poder determinar si cumpliste de forma correcta o no. En la realidad es que casi siempre dicen que no cumpliste de manera correcta y se generan diferencias de pago en los impuestos. Esas diferencias se denominan créditos fiscales, son adeudos, son cantidades que tiene el fisco la posibilidad de cobrar o el derecho de cobrarle a los particulares, así lo establece el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ese crédito fiscal, el particular tiene 30 días para ser impugnado. ¿Sí? Ok. Tú puedes, en esos 30 días posteriores a la notificación de la liquidación, así se le denomina, de la determinación que hace la autoridad de ese crédito fiscal, puedes impugnar o pagar. ¿Sí? Esa parte de la posibilidad de impugnar, digamos que no cambió, es decir, no nos dejan sin la posibilidad de impugnar, varía un poquito en relación con el recurso de revocación y la posibilidad de no garantizar, pero que lo platicaremos más adelante, pero siguiendo el ejemplo que te estoy poniendo, en esos 30 días tiene la posibilidad del particular de impugnar vía recurso o vía juicio de nulidad. El problema se presenta, o lo que trata de acotar la reforma, es que concluido el juicio, es decir, vamos a suponer que va una persona al recurso de revocación, se lo confirman, ¿sí? Okay. Tiene la posibilidad de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, promueve su demanda, concluye el procedimiento y aún así no le dan la razón. ¿Sí? Digamos que le dan palo, como se dice en el largo. Sí. Le dan palo. Entonces, tiene la posibilidad de acudir al juicio de amparo directo, ¿vale? Para impugnar esa sentencia de una sala regional o de la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Puedes acudir al juicio de amparo que resuelven los tribunales colegiados y nos pueden resolver o nos resuelven. El tema se presenta cuando nos resuelven y aún así nos vuelven a dar palo en juicio de amparo. Se entiende que ese crédito fiscal, ¿sí?, ya agotó los medios de defensa que tenía al alcance el particular y se entiende o se dice que se encuentra firme. Okay. A esos créditos es a los que va dirigida la reforma en ley de amparo. ¿Qué nos dice? La ley de amparo hoy día, por ejemplo, con relación a la posibilidad de impugnar los actos de cobro de esos créditos fiscales que ya se encuentran firmes? ¿Sí? Lo ajusta en el artículo 107 con la procedencia de ese tipo de créditos fiscales. ¿Qué ocurre? Volviendo al ejemplo, tenemos un crédito fiscal que ya se encuentra firme, lo que tiene que hacer la autoridad, porque además está obligada la autoridad fiscal, es exigir el pago de ese crédito fiscal. ¿Y cómo lo hace? Lo hace normalmente a través de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, que no es otra que es ir a requerir a tu domicilio fiscal, exigirte el pago y si no hay pago, proceder al embargo de bienes. Okay. ¿Sí? Entonces, es ahí donde se presenta la dificultad que identificó la autoridad, y es por eso que viene la reforma, porque algunos contribuyentes, después de haber perdido sus asuntos fiscales, les embargaban, por ejemplo, un inmueble. Y contra ese embargo pretendían presentar un recurso, presentar un juicio o incluso presentar un juicio de amparo. ¿Qué es lo que ocurría? Pues esas impugnaciones a esos actos del procedimiento administrativo de ejecución, pues hacían que se alargaran muchísimo los procesos. Impedía al gobierno poder cobrar esos créditos fiscales que ya no había para atrás, ¿no? Ya habías perdido tus medios de defensa. Es ahí donde entran estos asuntos. Es decir, si tú quisieras impugnar créditos fiscales o el intento de cobro, más bien, los actos del procedimiento administrativo de ejecución que tuvieron como objetivo el cobro de esos créditos fiscales, lo podrás hacer, pero hasta que se convoque remate. Anteriormente tenías la posibilidad, o lo hacían muy comúnmente, y la jurisprudencia de alguna manera acotó ese abuso, que ibas contra el embargo y promovías, se alargaba el tiempo. Luego ibas contra el avalúo y nuevamente se alargaba el tiempo. Exactamente. Entonces, se alargaba de forma indefinida.
Yo creo que ese punto ya la jurisprudencia desde hace algunos años lo había acotado. ¿Por qué razón? Ya se había dicho que tratándose del procedimiento administrativo, la posibilidad de impugnar sería hasta que se convocara remate. Y así digamos que lo teníamos ya en jurisprudencia. Entonces, ese punto en la modificación de la ley de amparo, de alguna manera sí se acepta, pues, de que sí era parte de lo que ya la jurisprudencia había dicho. Ya se venía haciendo. Ya se venía diciendo. O sea, como se había visto el abuso, el intento de alargar los procedimientos, se intentó, se presentó la iniciativa con la intención de ajustarlo y que quedara muy claro en la ley de amparo con la procedencia de las demandas. Es decir, solamente podrás impugnar el procedimiento administrativo de ejecución hasta que se convoque a remate. Y prácticamente es la única vía que nos dejan ahora, porque finalmente en la otra iniciativa, en la iniciativa, perdón, de la propia ley de amparo que presentó el 15 de septiembre, se establece que ya no será procedente el recurso de revocación, ¿sí? Cuando se trate de impugnar actos del PAE. Y tampoco será procedente cuando se intente impugnar solicitudes o la resolución de una solicitud de prescripción de un crédito fiscal. Sí, pues al final lo que están haciendo, lo que pretenden hacer es acortar tiempos, ¿no? Acortar tiempos, que bueno, yo creo, mi opinión, en materia fiscal, siempre están viendo cómo ponerte candados, que desde lo más simple de los biométricos hasta el representante legal y te informo qué es lo que necesitas y ahora tienes que estar bien consciente de esto. O sea, cada vez son muchos los candados que te empiezan a poner, pero, aquí hay un pero justamente porque todo el mundo los quiere evadir. O sea, todo el mundo, o sea, no dice que, ay, pobrecito, no, le están violentando, no, o sea, hay gente muy tramposa que lo único que necesita o lo único que quiere es que el representante legal no lo encuentren, que mi domicilio que puse no lo tengan, o sea, y eso es lo que la autoridad, digo, estamos hablando de lo más sencillo, y eso es lo que la autoridad quiere, ¿no? O sea, ir acotando, cerrando, para que realmente tú tengas que cumplir con tu obligación. Que cumplir con esa obligación constitucional. ¿No? Es correcto, sí. Nos llevan, digamos, nos van ajustando los caminos, nos van cortando los caminos con la intención de que sea la única vía el pago de la contribución. Y de alguna manera tiene lógica. Junto con estas modificaciones, viene, por ejemplo, también en la iniciativa de reforma a Ley de Ingresos de la Federación para 2026, un estímulo fiscal que también estuvo para 2025, que permite reducir las multas, recargos y gastos de ejecución, ¿sí? Entonces, por acá te estoy cerrando la puerta, ¿sí? Para que ya no sigas impugnando, pero te estoy dando una salida, es decir, tienes un crédito, págame, te disminuyo, te reduzco, antes se decía condonación, pero te reduzco la parte relativa a multas, recargos y gastos de ejecución. Es como, digamos, una invitación a pásale esta ventanilla, mejor paga, ¿sí? Oye, amigo, y tradúcenos, ¿eso como cuánto puede llegar a ser cuando te quieren cobrar cuando sacan cuentas? Cuando ya, pues esto, sí, se escucha multas, recargos, eso es poquito, es significativo. Es bastante significativo, te podría decir que de entrada podría ser un 30% del crédito, del adeudo, pero hay casos en donde al paso del tiempo, esos conceptos que te menciono, recargos y multas, pueden llegar a lo mejor hasta el 80% del adeudo. ¿Por qué? Vamos a hablar de un crédito fiscal que se generó, vamos a suponer, en 2011, y que el crédito fiscal era de poquito, vamos a suponer, eran de 20,000 pesos. Pero de 2011, 5 años posteriores, que es lo que se calcula el recargo, digamos, que se puede calcular los recargos, pues se generó ese adeudo y se ha seguido actualizando a la fecha, digamos. Entonces, en esos casos de créditos, por ejemplo, antiguos, donde la contribución, el impuesto, era poco, ¿sí? Cuando te aplican una reducción de este tipo, bueno, pues se disminuye una gran parte del crédito fiscal.
Entonces sí depende mucho del origen del adeudo para determinar qué porcentaje más o menos es el que se disminuye para hacer el pago. Pero insisto, sí se vislumbra estas dos vertientes, estos dos caminos que nos está poniendo el SAT. O te peleas, pero la tienes muy difícil, o mejor pásale esta ventanilla y nos arreglamos y pagamos. Creo que sí esa es la invitación. Sí, de hecho, tú cuando hablas, a ver, si ustedes quieren hablar al SAT, es un teléfono muy bonito. Digo, creo que, no sé si es la primera alternativa que te dan o la segunda, que tenemos un plan para que puedas regularizarte, no importa que, o sea, casi que si no importa que ya te tenemos con la sentencia, si quieres decir otra cosa, pero no, háblanos y nosotros te ayudamos, ¿no? Tenemos un plan para ti. O sea, ya están en este rollo porque yo creo, me imagino que la intención del SAT, pues no es que estés tú en la cárcel, ¿no? La intención del SAT es que le pagues. Es que le vayas pagando. O sea, si al final de cuentas le vayas abonando, le vayas dando. Y la cuestión de los créditos que estamos hablando, tal vez ahorita se escucha catastrófico para personas que deben pues, millonadas, ¿no? Porque esa es la realidad, son créditos que se vuelven, o sea, nosotros empezamos a ver cobros así con Andrés Manuel López Obrador, que no, ya recuperamos 10 mil millones, ¿cuánto? ¿Cuánto, güey? O sea, no te hablaban de 5 millones de pesos, de 10 millones de pesos, te hablaban de muchos millones, de miles de millones que recuperaban y que las empresas, compañías hasta como Walmart, dejaban de hacer porque también había una trampa en todo el sistema para que ellos no pagaran, ¿no? O sea, la idea era como que, no sé, llegaban a México, los de Walmart dijeron, vamos a acoplarnos al país y vamos a evitar el pago de esos créditos. Y en fin, y es más, hasta muchos funcionarios que estuvieron, que les dieron, que los bajaron de nivel, o no es cierto, funcionarios muy altos decidieron bajar de nivel para no ser detectados y seguir adentro y operando, ¿no? Sí, hay casos. Hay casos muy documentados de personas así, que decían, no, yo aquí, o sea, oye, a ver, espérame, tú tienes doctorado, tienes maestría, estabas en Harvard y estás aquí como analista o como jefe de departamento. Hay que investigar más, ¿verdad? Hay que ver más, ¿no? Y simplemente, pues ellos querían estar adentro. A ellos no les importaba su sueldo. ¿Por qué? Porque ellos hacían que esa madeja funcionara, ¿no? O sea, que de alguna forma, ¿cómo? Pues no sé, porque estuviera yo en el SAT. Sí. Pero sí es algo que tal vez muchos no desconocíamos y se nos hacía increíble para empezar, ¿por qué no le pueden cobrar? ¿Cómo evaden todo esto? ¿Cómo no se dan cuenta? Había funcionarios, de hecho, empezando la administración con Andrés Manuel, que les encargaban asuntos de alto impacto, vamos a decir, y estos canijos no hacían nada. O sea, no hacían nada a qué referente de, no presentaban unas pruebas, no lo presentaban a tiempo, o sea, hacían todo a favor del contribuyente, porque el contribuyente, o los abogados, o quién sabe qué, pues algo les daba que los hacía mantenerse de ese lado, ¿no? Pues sí, o sea, no sabemos qué, realmente, ¿no? Si la autoridad no lo ha determinado, pues nosotros menos. Pero ahí entiendes y los empezamos a detectar. Oye, a ver, tú estás encargado de esto, ¿qué pasó? Así de, no, vamos bien. Y esos eran sus reportes, ¿no? Hasta que, a ver, no presentó la demanda, no contestó, no ofreció las pruebas. Y dices, ¿por qué? Pues porque le interesa ayudar a esas personas que llevan años viviendo así. O sea, es gente que conoce perfectamente el engranaje, que está metido hasta las narices ahí y que y que están ahorita en la cárcel, ¿eh? Eso también hay que reconocer, que ahorita hay gente que está en la cárcel. Su intención era precisamente que siguiera elevación, ¿no? Es correcto. Sí, debe haber muchos casos así como los que mencionas y fue motivo precisamente de muchas de estas iniciativas de reforma, ¿no? De ese sistema que identificaron que estaba un poquito viciado, que necesitaba ajustarse, pues con la intención de tener las mayores herramientas del gobierno para poder
exigir y hacer los cobros efectivos de esos créditos fiscales. Entonces, va encaminado ahí. Esa, la que te mencionaba de la posibilidad de impugnar los actos de cobro solo a través del juicio de amparo, porque insisto, se acotó la posibilidad de hacerlo a través de recurso o a través del juicio de nulidad, pues de alguna manera responde precisamente a esos asuntos en donde ya estaba el crédito firme, porque ya se había perdido los asuntos y se intentaba patear el bote. Entonces, pues lo ponen muy complicado ahora. Es decir, solamente esas impugnaciones de esos actos podrá hacerse a través de la vía del juicio de amparo indirecto. De igual manera, las solicitudes de prescripción, y con relación a ese punto, pues valdría la pena a lo mejor, como dicen los chavos, darle contexto. Entonces, el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación establece un plazo genérico de 5 años para que un crédito fiscal prescriba. ¿Qué implica esto? Que una vez determinado el crédito fiscal, la autoridad tiene hasta 5 años para cobrarte, de buscarte y rebuscarte y donde sea que te pueda encontrar bienes para poder hacer efectivo ese crédito fiscal. Si no lo hace, dice el artículo 146, pues a petición del ciudadano o del particular o de manera oficiosa por parte de la autoridad fiscal, puede emitir digamos, acuerdo en el que se admite que ya ha prescrito un crédito fiscal. Entonces, ¿qué era común? Que contribuyentes a lo mejor que tenían créditos fiscales ya viejitos, que a lo mejor en algún momento ya les hicieron las búsquedas, las investigaciones que normalmente hace el SAT para identificar si tienen bienes. Esas búsquedas implica, por ejemplo, solicitar información al Registro Público de la Propiedad, solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicitar información a las dependencias, en este caso estamos en Puebla, la Secretaría de Planación, Finanzas y Administración, verificar si tienes vehículos registrados con ellos. Eso es lo que implica la investigación que hace normalmente el SAT, para verificar si hay efectivamente bienes, y cuando no los hay, pues no hay forma de cobrarlos. Pero esa persona que ya pasaron a lo mejor 6 años, 7 años, pues dice, caray, pues ya no me puede cobrar. Entonces, ¿qué hace? Pues presenta una solicitud precisamente para que se declare que ha prescrito el crédito. ¿Qué se hacía o qué se hace todavía? Esa solicitud es impugnable si te dicen, ¿sabes qué? No ha prescrito el crédito fiscal por varios motivos. Puede ser que ya hubo en ese plazo varios actos de cobro que interrumpieron esa prescripción. Es lo que normalmente dice la autoridad, pero tú podías acudir a los medios de defensa, recurso o juicio de nulidad para impugnar esa resolución, ¿sí? Y se hacía, se impugnaba la resolución, se podía incluso obtener la suspensión dentro de esos procedimientos, tratándose del recurso de revocación, pues lo que establecía el 144, que es con el solo hecho de que se presente el recurso, podías dejar de garantizar, ¿sí? Y tratándose de la suspensión que se obtenga en el Tribunal de Justicia Administrativa, bueno, seguía ciertos requisitos, pero era común que pudieras obtener la suspensión en esos casos. Entonces, ¿qué hizo la autoridad? Se está dando cuenta de que eso alargaba, como te decía, muchísimo los procesos, y pues puso candados precisamente para que ya no se puedan impugnar esos actos, ni los de PAE, ni las solicitudes o las respuestas a las solicitudes de prescripción. Entonces, la única vía que nos va a quedar a partir de que se vaya a publicar estas modificaciones, que seguramente será así, será la vía del juicio de amparo. Lo más seguro. Lo más seguro es que sea de esa manera. Entonces, aún lo ajustaron más. Oye, a ver, y también se está hablando del dichoso, de las cuentas congeladas, ¿no? Que ya no va a haber también ahí la posibilidad de promover, de la suspensión propiamente dicha, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de eso? Eso es en relación a las inmovilizaciones de cuentas que realizan en específico, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera, ¿sí? Que son las que ha preocupado a mucha gente, que no necesariamente son relativas a la parte fiscal. Es decir, son investigaciones que realiza esa unidad de inteligencia de personas que están, digamos, investigadas por la posibilidad de estar inmersas en el terrorismo, en el lavado de dinero. Entonces, a esas personas sí se les puso, digamos, el candado
con relación a la impugnación de esa inmovilización o aseguramiento de sus cuentas bancarias, y que también es algo de lo que ha sido muy cuestionable de la reforma la iniciativa de reforma a la ley de amparo, eh, por cuanto que para poder liberar esos recursos, ¿sí?, ya no será posible obtener esa suspensión como se venía dando, sino que tendrás tú que acreditar que esos recursos tuvieron un Una origen, procedencia. una procedencia lícita, ¿no? Y que prácticamente pues es la materia del juicio, ¿no? Sí. O sea, tendrías que demostrarle tú, de alguna manera, que esos recursos son lícitos, incluso en la parte en el incidente de suspensión. Entonces, sí complica bastante la impugnación de esos actos. La realidad es que va dirigida también a un grupo muy especial de la población, es decir, de aquellas personas que efectivamente traen investigaciones, que traen investigaciones por lavado de dinero, por el manejo de grandes cantidades de recursos económicos, y que afectan específicamente a esas personas, y que seguramente será un tema que será tratado. Ya los he estado siguiendo, por ejemplo, en las discusiones que se dan en el Congreso, los foros que se abrieron precisamente para poder argumentar en relación a los beneficios o no de la ley de amparo. Bueno, pues finalmente sí has estado tocando, porque finalmente esos temas a quienes va a afectar más, pues es aquellas personas que están en la posibilidad de que el gobierno los apriete. Se ha utilizado esas vías, por ejemplo, para atacar a periodistas, para atacar a políticos que no son del mismo partido. Entonces, creo yo que a quienes más les va a preocupar es a ese tipo de personas, y que se está argumentando precisamente para que se ajuste esa posibilidad. Fíjate que a mí hay algo que me llama mucho la atención, y es que, como ya prácticamente todos sabemos, pues ahí tenemos nuevos jueces, ¿no? Ajá. Nuestros nuevos jueces pues están empezando, ya hay cursos y una serie de situaciones, bien o mal, bueno, ahí están los nuevos jueces. Para mí, un punto a observar de todo esto es: entro como juez y te cambio la ley de amparo. Sí. ¿No? O sea, digo, pues, todavía ni nos enganchamos. Dice un maestro que tú ves la tormenta perfecta, Sí, porque efectivamente estoy aprendiendo, caray. y me cambian todo, ¿no? Pues sí, pues digamos que ya habían aprendido de su curso. Y ahora me lo cambian. Ahorita se lo cambian, ¿no? Sí, Pues se lo van a cambiar. sí, correcto. Sí, se presenta una dificultad, yo creo, importante, pues que tendrán que salvarse de alguna manera, y que pues finalmente pues se ha estado viendo hasta en redes sociales cómo han ocurrido esas pifias, por ejemplo, de jueces, de magistrados nuevos, en relación a la aplicación de la legislación, la aplicación de la jurisprudencia que sería obligatoria para ellos. Entonces, bueno, pues estamos en esa curva de aprendizaje, o dice estar en esa curva de aprendizaje, que pues lamentablemente quienes la estamos padeciendo somos nosotros, ¿no? Y que la va a padecer más los justiciables. Sí, fíjate que ahí también, de que hablas de la curva de aprendizaje, no sé si llegaste a ver o no, no sé cuándo fue, apenas ayer, antier, no sé cuándo, el magistrado, nuestro nuevo querido magistrado Chicharrón, salió a explicar. No sé, yo no conozco el contexto, más bien el video, pero alguien tuvo a bien lo que estaba explicando, googlearlo. Y pues, el cuate pues también lo googleó para poderlo explicar, ¿no? Sí. Entonces ahí dices, oye, me estás leyendo lo que tú estás googleando, porque creo que ni tú mismo lo entiendes, o se presta precisamente a decir, oye, o sea, ese es el nivel de un ministro, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. O sea, muy complicado. Muy complicado, digamos, era algo que se podía prever, ¿no? Es cierto que existe esa curva de aprendizaje. Yo creo que en cualquier profesión, en cualquier posición, yo lo recuerdo, por ejemplo, guardando las distancias en la diferencia, pero por ejemplo, me acuerdo de haber seguido las primeras sesiones en las que participó el ministro Ortiz Mena.
porque yo me quedé con la idea, yo sabía, él como muchos saben, hizo carrera en el SAT, o parte de su carrera la pasó fue abogado litigante y luego estuvo en el SAT y luego se fue a la Suprema Corte de Justicia, pero seguía con mucha atención las sesiones de la Suprema Corte de Justicia. Y sí, efectivamente, en las primeras sesiones no se veía esa soltura, esa brillantez que al final de su periodo se le notó, y esas sentencias muy buenas que emitió en su ponencia. Y ahí me di cuenta que sí, efectivamente, pudiese existir alguna curva de aprendizaje, pero el señor, la verdad, es muy bueno. Es decir, sí tenía elementos como para poder llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El problema, yo creo que en estos casos son de origen, ¿no? ¿Qué tan preparados están de origen? Porque a lo mejor esa curva de aprendizaje no va a ser suficiente, pues, para que de verdad puedan realizar esa función tan importante que tienen. Oye, si vas a explicar, digo, mira, no lo hagas. Ajá. ¿Ya? No lo explico. No lo expliquen, sí, realmente, digo, no sé quién se lo pidió, no sé por qué lo quiso explicar, desconozco, la verdad, voy a ser muy sincero, pero si yo sé que no lo sé, ¿para qué me exhibo, cabrón? Sí. Porque va a haber un desocupado que va a decir, ¿de qué está hablando? A ver, lo voy a googlear. Sí, o sea, te expones a eso. Sí, o sea, digo, por ejemplo, yo tengo muchos años que no doy clases, pero como docente, ahorita me imagino que tú estás aquí dando tu explicación y todo, y allá hay un peladito que lo está checando. Te está diciendo, ya te está pasando por la inteligencia artificial en la grabación. Sí, sí, efectivamente. O sea, ahorita es, o sea, digo, ¿qué vas a dar? O sea, además, a alguien que necesita aprender o está aprendiendo de ti. O sea, yo creo, y te vuelvo a insistir, el miedo, yo creo que el peor miedo es decir algo incorrecto a alguien que se está formando. Es correcto. ¿No? O sea, digo, en un salón de clases, humildemente, preparatoria, universidad, o sea, si tú, porque el que sabe eres tú, y el que se expone eres tú. Ahora llegas y le dices, no, mira, yo soy ministro, y dijo, su madre, no, o sea, ayúdate, no, o sea. No me hagas esto. No, o sea, no hay necesidad de que lo hagas, o sea, ¿cuál es la necesidad? O sea, insisto, no sé en qué contexto estaba, pero. Pues quién sabe, pero finalmente sí, hoy día que están observados por todos lados, sí, pues será muy complicado que no los cachen en alguna pifia. Y yo insisto, pues ojalá y sí se pongan un estudio riguroso y saquen su función pues, lo más decorosamente posible. Entonces esa es nuestra realidad, y como decías al principio, bueno, pues es lo que estamos viviendo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para poder darles unas mejores soluciones a aquellas personas que representamos, que asesoramos? Entonces, pues, así nos tocó vivir, decía Cristina Pacheco. Oye, amigo, y ahora también, ya hablando un poco de la educación, de las mentes que nos toca tocar, ¿no? No da la redundancia, pero ahorita a ti te toca, o has escuchado, no sé, a las personas que les das clases, pues, prepararse para esta reforma, ¿no? Ahorita para ellos también es, la asumo como es, me levanto en armas, bueno, no en armas, o sea, me hago un movimiento social, me quedo callado. ¿Cuál es el ambiente que se vive, o cuál es la recomendación, o qué se le puede decir al que está estudiando, ¿no? Porque realmente es, oiga, profe, ¿qué tiro la anterior y me aprendo la nueva? O ya me quedo con esto porque esto es lo bueno, o qué. Pues en principio lo que yo sugiero, y estoy insistiendo en la labor que hago en mis clases como docente, es en principio que se interesen, porque a lo mejor tú lo recuerdas un poquito de tu paso por la universidad, pues a lo mejor no están tan interesados, ¿no?, en lo que ocurre en el país, a pesar de que sea la materia, ¿sí? Voy a hacer un paréntesis, porque vale la pena hacer este paréntesis. Fíjate que yo tuve la fortuna de, con las personas que yo me junté durante la universidad,
fue padrísimo porque nos gustaba el mismo desastre, Ajá. ¿no? O sea, nos gustaba lo mismo, lo malo nos gustaba igual a todos, Uh-huh. pero teníamos algo muy en común, que a todos nos gustaba mucho el derecho. Ok, ajá. Y grandes pláticas de nosotros eran sobre derecho. Uh-huh, uh-huh. Y hablábamos hablábamos de mucho derecho. Dije, oye, pues, ¿quién salió en proceso? Porque Uh-huh. leíamos proceso, ¿no? O sea, era para mí me topé con compañeros que les gustaba mucho la política, Uh-huh. les gustaba mucho el derecho, les gustaba mucho hablar de ello. Todos empezamos muy jóvenes porque ya queríamos pues, practicarlo, ¿no? Y yo no viví esa apatía. Uh-huh. Tal vez mi problema fue en que también, pues, como te distraes mucho en otra situación, fiesta, fiesta. Partidos, fiesta. No, partido. No, sí, la verdad. O sea, digo, yo si algo cambiaría tal vez de mi universidad es, híjole, pues dedicarle un poco más tiempo a la universidad, ¿no? Uh-huh. Porque eso era lo que realmente a eso iba. Claro, ajá. Pero fíjate que a mí me tocó mi grupo estuvo, el grupo reducido, que éramos como 5 o 6 personas, y hablábamos de derecho, y partíamos de derecho, y siempre era, y a ver, ¿te acuerdas? Y fútbol, ¿no? Eran los dos temas trascendentales ahí en nosotros, porque nos llamaba mucho la atención. O sea, todos éramos muy apasionados en ese sentido, y para mí fue muy padre, ¿no? O sea, para mí, porque compartían muchos mis gustos de lo que yo también estaba. Yo me acuerdo que de universitario, yo antes del teléfono, si yo desayunaba yo compraba el proceso, compraba el periódico y lo leía y me ponía a leer. Y todo, o sea, ¿por qué? Nadie me dijo. Me gustaba. No, pues es una maravilla, es una maravilla, pero creo yo que tampoco es tan común. Entonces, sinceramente, de entrada, yo lo que les sugiero a mis alumnos es que se interesen por esos temas que serán importantes, no solo para el desarrollo de su profesión, sino como ciudadanos. Entonces, en reformas como la del Poder Judicial Federal, o el Poder Judicial en general, las reformas de ley de amparo, pues yo los invito a que las conozcan primero y que las empiecen a cuestionar. Y ellos seguramente ubicarán la manera de hacer valer esas opiniones que tengan. Yo no les puedo sugerir a través de qué vía lo hagan valer, pero finalmente sí lo que los invito a que cuestionen, ¿sí? Pues por ejemplo, estamos viendo la parte de la división de poderes, pues que cuestionen a lo mejor la reforma al Poder Judicial por esa vía, ¿no? Sí, estamos hablando ahorita de derechos humanos. ¿Cuál división de poderes? La de antes. Sí. Estamos hablando de la de antes. La de antes. No es cierto. Pero al menos que la cuestionen ellos mismos, que digan, caray, pues eso dice la Constitución. Y acá se hace diferente. Vamos viendo cómo está, por qué se hizo así, cuáles son las vías, cómo son los mecanismos para que realmente ocurra que exista esa protección a la división de poderes. Entonces, eso es lo que normalmente yo intento invitarlos a que estén enterados, a que empiecen a cuestionar. Y, por supuesto, la universidad nos ha pedido muchísimo que llevemos no solo la parte teórica, sino que intentemos llevarlo a la parte práctica. Y pues lo que hago es lo que pues, muchas veces nos gusta mucho a los profesores, que es contarles las anécdotas que ahora los llevamos a casos, ¿no? ¿Sabes qué es el caso fulano de tal? Que es una metodología, digamos, muy utilizada, o yo espero que sea muy utilizada, que son los análisis de casos. ¿Sabes qué? Hay un caso así y pues se hizo de esta manera, o caso propio, o sea, yo lo traté de resolver por esta vía, a ver qué sugerencias tienen ustedes. Entonces, así es más o menos como yo intento interesar a los alumnos en las materias que considero son bien importantes. Ahora voy a hacer una pequeña pausa porque a ti, sí, amigo, a ti que estás ahí conectado, te pedimos por favor, compártelo, dale like para que pueda llegar a más personas el video. Te lo agradeceremos mucho en el corazón, ya que nos estás escuchando aquí y viendo sufrir a mi persona, porque aquí el maestro sí que sabe. Te pedimos ese grandísimo favor, nos puedes ayudar muchísimo. Oye, gracias. Otra situación, ok. Ahora, con el contribuyente, sí,
Ahora la cara del contribuyente, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que va a pasar con el contribuyente? Pues va a pensarlo 2 veces antes de impugnar asuntos en donde ya perdió. Es decir, va a buscar, yo estoy seguro, el acercamiento con los abogados y decirle, oye, pues sí, en este momento pues a lo mejor no tengo para pagar, tengo el mismo deseo de aventar tantito el bote hacia adelante para conseguir recursos. Eso creo que es lo que va a ocurrir. Pero digamos que la parte de la reforma que también inquieta es que estando dirigida a estos contribuyentes que te menciono, que ya los identificaron bien, aquellos que ya perdieron su juicio, Sí. y aún así quieren seguir peleando, también se modificó, por ejemplo, o se pretende la modificación del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación. Ese artículo, amigo, lo que establece son las formas en las que el contribuyente puede garantizar el interés fiscal. ¿Qué es el interés fiscal? ¿Sí? El asegurar que la autoridad va a poder cobrar el crédito fiscal. Eso es lo que se entiende como interés fiscal. Entonces, va, digamos, relacionado a todo esto, la modificación al juicio de amparo, la modificación al Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque estableció ahora la modificación en el artículo 141, entre otras cosas, viene a establecer un orden para las garantías. En primer lugar está un billete de depósito, en segundo lugar una carta crédito, luego viene una prenda o hipoteca. Este nuevo orden lo que pretende es que en todo momento realmente sí esté asegurado el que el SAT, el que el gobierno pueda cobrar ese crédito fiscal. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes ese orden y la modificación implica que ahora sí o sí tendrás que combinar las formas que tienes para garantizar. Vamos a suponer que tú tienes un crédito de 100,000 pesos, ¿sale? Pero no tienes el recurso en efectivo necesario como para garantizar. Te quieres pelear, pero no tienes el recurso necesario para garantizar los 100,000 pesos, más los recargos, que así establece la ley, más los recargos que se generen en un año, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿O qué es lo que pretende la ley? Establecer ese orden, pero que siempre tendrás que combinar las garantías que existen en ese artículo 141. Es decir, no tendrás en efectivo para poder otorgar o ofrecer un billete de depósito los 100,000 pesos, pero a lo mejor tienes 10,000. Entonces, lo que estás diciendo, garantízame los 10,000 con el billete de depósito y el resto me lo puedes garantizar con alguna de las garantías que vienen, ¿sabes? Entonces, que lo que veo también es pues, la necesidad de que realmente se encuentre pues garantizado precisamente la posibilidad de que se haga efectivo el cobro. Mira, fíjate que uno de los mayores problemas que en mi posición como abogado postulante he tenido, a mí cuando alguien me llega y me dice, he tenido contratos, aquí mira, me debe 1,000,000 de pesos, ya me firmó, ya firmas, sellos, huella digital, notario, todo, tiene todo. Ah, no, pues padrísimo, no, pues cóbralo, ¿no? Ah, ok, ¿con qué te garantizó? No, pues no tiene nada. No tiene nada. O sea, sí tiene, pero se puso a nombre de su esposa. Sí tiene, pero lo puso. Yo, la verdad, o sea, digo, ¿sabes qué? Yo te llevo, con mucho gusto te llevo tu asunto, con muchísimo gusto, pero no te voy a garantizar ningún resultado, porque no tengo modo de cobrarle. O sea, ¿y cómo quieres que yo te garantice? Pero tú lo puedes lograr, lo metamos a la cárcel. No. Bueno, vamos a suponer que lo meta yo a la cárcel, vamos a creer. ¿A ti qué te interesa? ¿Que esté en la cárcel o que te pague? No, pues que me pague. Bueno, pues igualito piensa el SAT. Por eso es que nos cambió ahora. Sí. Si quieres pelear, no, pues así peléate. Tienes tu derecho a poder acceder a esos medios de defensa. Pero si quieres, ahora la garantía tiene que ser así. Entonces ya eso lo ajusta aún más. Entonces se modifica el artículo 141, que va relacionado también con la modificación al artículo 135 de Ley de Amparo, la iniciativa, que seguramente va a pasar, la iniciativa de modificación al artículo 135 de la Ley de Amparo, que es
que en tratándose de créditos fiscales y de aquellos que ya se encuentran firmes, esos que nosotros que ya dijimos ya perdimos y que me empiezan a cobrar y esos actos del payo los quiero impugnar, que ya sabemos, lo dijimos, podrán ser impugnados hasta que haya una convocatoria de remate o las respuestas a las solicitudes de prescripción, sí podrán ser impugnadas e incluso sí se va a poder obtener la suspensión dentro del juicio de amparo. Pero ojo, lo que se modificó en el 135 es tratándose de esos casos en específico, el crédito fiscal solamente va a poder estar garantizado con billete de depósito o con carta crédito. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas que se quieran ir a pelear, sí, peleate, no te problema, pero aquí échame la lana. O sea, lo quiero aquí el dinero, ya nada de Sí, que será con un bien inmueble que se encuentra ahí en la sierra. Acotaron esa posibilidad totalmente, al menos así viene la iniciativa. sí, ya líquido, ¿no? Ya es... Entonces, insisto, es otra invitación para que acudan mejor a la ventanilla de pago. Oye, Ajá. y a ver, otra. Uh-huh. Este tipo de reformas ahuyentan a la inversión. Vamos a ser más específicos, la inversión extranjera. Fíjate que yo pensaría que no. Porque creo yo que mucha de la inversión extranjera fuerte vienen de países en donde la regulación en materia fiscal aún es más fuerte. Uh-huh. Entonces ellos digamos que ya lo traen en mente. Oye, si traigo un litigio y lo perdí, ni hablar voy a tener que pagar. Creo que están más preocupados, creo yo, que les preocuparía más lo de los nuevos jueces, los nuevos magistrados, los nuevos ministros. Es decir, que no haya un juez que realmente sea imparcial para resolver sus asuntos. Pero creo que sí ya traen mucho en mente, me parece, que aquellos inversores extranjeros lo traen ya muy, muy metido en su cabeza, que van a litigar un asunto y que si lo pierden, pues ni hablar, van a tener que pagar. Pero si lo que pretenden, creo yo, es lo que pudiera afectar aún más, es que pudiera existir jueces que realmente sean competentes y que sean imparciales. Sí, claro, o sea, el Estado de Derecho, que tuviéramos un Estado de Derecho, digo, incrementa o aumenta ese, hace más bonito o llamativo el país para que tú puedas invertir, ¿no? Aquí, como bien lo comentas, yo coincido contigo, que pues, el inversionista extranjero pues, está acostumbrado, por desgracia, está acostumbrado a que si no voy a pagar mis impuestos, de alguna forma me van a hacer pagarlos, ¿no? ¿No? Que digo, creo que son, como dices, hay cuestiones más rígidas que lo que estamos viendo ahorita en México, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces ya lo traen muy, muy en la mente y creo que eso no sería motivo, pues, para que decidieran no invertir en México. Creo que hay otras cosas que les pudieran preocupar más y que eso es lo que a nosotros nos debía preocupar, o como país, digo, el hecho de que se dejaran de invertir, de que se dejara de confiar en México como en un lugar que sea seguro invertir. Ajá. Y fíjate que te preguntaba también hace rato de los estudiantes, porque ahorita se está, no sé si bien o mal, alentando un poquito, alentando mucho a que no te dejes, levanta la voz. ¿Qué digo? Levantar la voz no hay problema, escucharlo no hay problema, ¿no? Pero la cuestión es volver esto un problema social. Que si bien es cierto, dices, es que ya es un problema, sí, pero espérame, o sea, tú eres abogado, o sea, tú tienes que saber cómo enfrentar esa situación a salir, y como fue con la reforma judicial, perdón por los del Poder Judicial, que fue, no vamos a trabajar 2 meses porque se va a venir la reforma, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones que se ven un poco alejadas, ¿no? Pues yo insisto, yo lo que trato de hacer con los estudiantes es hacerlos conscientes. Otra cosa de lo que me parece que es importante es el que conozcan los derechos y que es importante para ellos el poderlos ejercer. Digo, yo todavía estoy con la idea de que podamos manifestarnos, hacer uso de nuestro derecho para poder expresar nuestras ideas, manifestarnos si es necesario, pero que también podamos hacer uso de un derecho que es, creo yo, muy importante, que es la posibilidad de votar. Claro. ¿Sí? Entonces, si algo no te está gustando, pues ve cuál es la siguiente posibilidad de manifestar ese disgusto a través de la vía que hoy tenemos en la Constitución, que es la vía democrática, a través de la votación.
Entonces creo yo que en este momento todavía estamos en esa posición. Si tienes deseos de manifestar tus ideas, hazlos a través de las vías que puedas encontrar. Si son redes sociales, lo puedes hacer en redes sociales. Si es necesario hacer alguna manifestación y te interesa participar en esa manifestación, pues que se haga. Pero pues por supuesto yo pienso que todavía existe esa vía y sí me gustaría pues invitar a mis alumnos pues a que la ejerzan y que manifiesten ese descontento, si es que lo hay, a través de esa vía. Uh-huh. Sí, mira, también muchas de las personas o sea, que yo he escuchado acerca de la reforma del Poder Judicial, vamos a, que ahorita no lo he visto con la cuestión de la ley de amparo, hablaban de que en el momento en que cambie el partido que gobierna, esa reforma se va a venir abajo. Pues ojalá, ojalá. Mira, yo escuché la opinión optimista de Diego Valadez, un constitucionalista muy importante de la UNAM. Él preveía que esto nos va a durar aprox 15 años, que pudiéramos revertir esto que ocurrió con la reforma constitucional, precisamente en materia del Poder Judicial. Y cuando habló de 15 años, sí se me hizo mucho, pero sí me tranquilicé el pensar que pudiera ser posible que sí en 15 años pudiéramos revertir, y no necesariamente volver a la situación anterior, sino algo mejor, porque efectivamente, como muchos han comentado, no es que el Poder Judicial anteriormente era perfecto, ¿no? Pero había cosas que se podían modificar para perfeccionarlo sin necesidad de hacer esto que se ha denominado como una destrucción, que lo estamos viendo, que pinta como para destrucción. Uh-huh. Digo, mira, por mí las cosas, es que es lo obvio, ¿no? Lo bueno que se quede, ¿no? Para mí era una de las situaciones que nunca entendí, o que, bueno, no es que no entendí, sino que yo sí veía mal, es que pues, en muchas de las situaciones tu nombramiento era gracias a un juez o un magistrado, ¿no? O sea, nunca, yo, de hecho, muchos de los amigos que trabajan en el Poder Judicial, pues muchos llegaron por un pariente, por un amigo, o sea, por alguien, ¿no? Que, digo, no entendías cómo, o sea, no entendías cómo se colocaban las cosas, y ahorita, digamos, en la claridad que se tuvo que dar por la opacidad que se daba, o sea, se entiende, ¿no? Evidentemente, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que va a haber un cambio. Yo estoy prácticamente seguro que cuando cambie el poder va a volar la reforma. O sea, va a ser, de hecho, hasta va a ser promesa de campaña, me atrevo a decirlo. Y esperemos que todo sea para mejorar, ¿no? Claro. Quedarnos con la parte positiva. Si alguien ve parte positiva, yo veo algo positivo. Quedarnos con esa parte positiva, y que lo malo, pues realmente desecharlo, ¿no? Claro que sí, sería importante, pues, insisto, que haya una modificación y no cerrarnos y pensar, insisto, que la intención sería volver a lo anterior, sino pues una combinación de todo lo bueno que pudiera encontrarse en esos dos sistemas, ¿no? Entonces, esa sería lo ideal. Ojalá que ocurra, porque pues como se vislumbran las cosas, va a generar problemas, principalmente a las personas pues, que acudimos a los tribunales a que se nos resuelvan nuestros problemas. Entonces, pues esa es una de las cosas que tenemos que tener en consideración. Y como habló de tribunales y ya tenemos que seguir trabajando, yo creo que ya vamos a dar una conclusión, amigo. Me gustaría que pudieras cerrar este episodio con una conclusión propia acerca de esta reforma. Sí, yo creo, que vuelvo al punto de que las iniciativas, tanto en materia de amparo como en materia del Código Fiscal de la Federación, van orientadas a hacer pensar dos veces al contribuyente si conviene impugnar esos créditos o si puede buscar alguna alternativa. Y esa alternativa la está dando la propia autoridad a través de la Ley de Ingresos, con este transitorio 22º que viene para la Ley de Ingresos de 2026, que yo casi estoy seguro que también va a permanecer. No creo que le cambien ni una coma, como decían. Entonces, creo que será así.
Entonces, sí, es una invitación precisamente al contribuyente que repiense si es su intención impugnar, porque están poniendo más complicado, digamos, la posibilidad de impugnar y que estés tranquilo, porque muchos de los contribuyentes lo que les interesa es impugnar, pero pues no recibir actos de cobro, que no les inmovilicen las cuentas, que no les embarquen en sus casas. Entonces, lo que nos está diciendo el SAT es, pues si quieres impugnar, impugna, pero te voy a ir a buscar. Si te encuentro cuentas, te las voy a inmovilizar. ¿Sí? Entonces, ese es el mensaje. Por ejemplo, el último punto que me quedó ahí, que vale la pena que lo comentes, por ejemplo, que para recurso de revocación ya no está la posibilidad, el beneficio de que si tú impugnas vía recurso de revocación un crédito fiscal, el tiempo que se tarda en resolver la administración, no tendrás que garantizar, que es uno de los beneficios que normalmente se tenían por el hecho de acudir al recurso de revocación. Era muy común, ¿sabes qué? Pues vamos a tomar un poquito de aire, vamos a acudir al recurso de revocación, nos armamos, nos ordenamos y intentamos generar una buena estrategia. Hoy día ya no va a ser posible el que estés tranquilo en ese plazo. Entonces, creo que es el mensaje, mi estimado defensor, el hecho de que hay esa invitación de te la pongo difícil para que le puedas impugnar asuntos fiscales, por el lado de la garantía y del momento para poder hacer las impugnaciones, y por el otro lado, finalmente sí sigue abierta, afortunadamente, esa posibilidad de que aquellas personas que tengan créditos, que quieran regularizarse, lo puedan hacer a través de los estímulos que vienen o se prevé venir en la ley de ingresos para 2026. Yo, fíjate que te agradezco mucho, me hace muy, muy sabia tu conclusión. Aquí, a mí, me gustaría hacer dos atentos llamados. Primero, no le crea todo a su contador. Su contador, digo, zapatero a tus zapatos, tu contador si hace su contabilidad, perfecto, de acuerdo, excelente. No crea que no pasa nada cuando le llega una multa, o sea, y entre otras cosas peores que se pueden ver. Y el segundo punto es, contrate un abogado especialista en el tema, un fiscalista que le diga realmente la verdad. La verdad en casi todos los asuntos es, usted debe, usted va a pagar. Esa es la verdad, ¿no? Realmente, si hay algunas situaciones extraordinarias que se equivocó la autoridad, se equivoca, no lo dudo, pero no se equivoca del 0 al 100, no se equivoca el 100. Es raro, muy raro. Entonces mi recomendación va sobre eso, fíjese en abogados especialistas, aquí como mi amigo, y que puedan darle una solución y que no viva usted eternamente con el problema. Correcto. ¿No? Pero bueno, José Luis, te agradezco muchísimo. No, muchas gracias, amigo, por la invitación. Y te corro otra invitación, amigo. Claro. Vamos a ver si nos dan los tiempos para que hablemos de cosas un poquito. Vamos a irnos a lo más práctico. Menos peor, digamos. Menos peor. No, vamos a ir a esa parte fiscal que me interesa. Ahorita hablamos de muchas cosas. Nos van muchísimo a cuestiones contenciosas, pero sí me interesa el orientar a las personas que se dejen, el orientarlos a que si ya están en el problema, explicarles de qué manera resolverlo, ¿no? Y las alternativas que tienen, obviamente, apoyados ustedes con su abogado, nosotros hablando de nuestra experiencia y el experto dando esa comunicación para que nosotros podamos salirnos beneficiados todos. Claro que sí, con gusto, ¿te parece? Amigo, me parece excelente y acepto la invitación. Eso, amigo, muchas gracias. Como gracias. No se olviden de darle like a la publicación, de compartirla. Les agradecemos todo mucho a los que están conectados. Regina, ¿la conoces? Sí, cómo no. Bueno, saludos. Daniela, mi hermana del alma, saludos a todos. Les agradecemos mucho que estuvieran acá y esperamos que les sirva a todos ustedes y nos sigan por redes sociales. Gracias, me voy a levantar porque no tenemos quien nos ayude. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Vamos a ver. Espérame tantito. Siempre meto la mano.